Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que nos miran allá en las redes sociales, sean bienvenidos. Es tiempo de compartir la palabra de Dios, el mensaje para su pueblo y también para aquellos que no son pueblo, para que lleguen a ser pueblo de Dios. Vamos a dar inicio a este mensaje de este día. Es un mensaje donde nos advierte el Señor que debemos estar preparados. En estos tiempos, que son los últimos tiempos, los cristianos sabemos que estamos esperando al Señor, esperando ser arrebatados. No raptados, como mucha gente dice, que el rapto, no. Esa palabra no aplica. Porque raptar es secuestrar a alguien, es sinónimo de secuestrar, para cobrar una cuenta, un dinero. Estamos esperando el arrebatamiento. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar, ver videos. Ahora en la semana yo oraba a Dios para que Dios me diera el mensaje. Y bueno, no siempre me lo da en ese instante, sino me paso días orando. A veces sí, a veces ando corriendo haciendo un ejercicio y ella me da el mensaje. A veces que me lo da al mero día. Pero bueno, el punto es de que yo miraba un video donde tenía como título ese video: ¿es verdad el arrebatamiento? El rapto, decía ahí. ¿El rapto es verdad? Y me llamó la atención y me puse a mirarlo. Y qué desilusión se lleva uno cuando ve tanta basura, cuando ve uno tanta falsa doctrina. Y no nos extraña, a los que hemos creído, a los que hemos alcanzado madurez, no nos extraña porque la Biblia lo dice claramente, que iba a haber todo ese tipo de basura, todo ese tipo de artimañas del diablo, que iba a haber todos esos hijos del diablo. Y yo me puse a orar, le dije: Señor, ¿por qué permites toda esta basura? Y es donde el Señor me dio el mensaje. ¿Por qué? Porque aquí estamos en una gran lucha. Las huestes de maldad y los soldados de Jesucristo, los siervos de Jesucristo. Y es nuestro deber como soldados de Jesucristo, como iglesia de Jesucristo, descubrir y desenmascarar toda esa falsa enseñanza. Destruir todas esas fortalezas de demonios. Porque hay muchos cristianos que por falta de alimento que sale de la boca de Dios, no están fuertes y son movidos por doquiera, por todo viento de doctrina. Y yo analizaba ese video de la forma tan astuta y usando la Biblia, sacándola del contexto. Y me puse a orar, me puse a meditar toda la semana. Y fue que Dios me puso en mi corazón compartirte este mensaje. Se llama el título del mensaje: La iglesia de Jesucristo no pasará la gran tribulación, y le pese a quien le pese. Y si tienes alguna duda, seas quien seas, llámame. Y con gusto te expongo la palabra, porque también tú has sido engañado.
porque también tú eres un alma que Cristo murió por ti en la cruz, y yo con mucho gusto te expondría la palabra de Dios en todos sus contextos. La iglesia de Jesucristo no pasará la gran tribulación. Como les decía, en estos tiempos que estamos viviendo son los últimos de los últimos tiempos. Esperamos el arrebatamiento en cualquier momento, y por esa razón debemos de estar preparados. Y como el diablo sabe todo eso, también él está activo. Y qué tristeza que está más activo él que ni los siervos de Dios. Por eso Pablo en nuestras cartas dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque muchos cristianos caminan con poca luz. Y si tú vas caminando con poca luz, no vas a poder mirar con claridad, saber lo que está pasando a tu alrededor. Por eso tienes que ser lleno de la luz de Cristo. Nosotros fuimos advertidos desde aquellos tiempos por aquellos siervos de Dios. Por ejemplo, ahí en 1 de Timoteo 4, y empezando en el versículo 1, el verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso lo estamos viviendo en estos tiempos. El Espíritu Santo reveló por medio a Pablo, y Pablo se lo hace saber a Timoteo, y Timoteo se lo hace saber a Pedro aquí presente, y Pedro te lo está haciendo saber a ti. Que en los postreros tiempos, que es este tiempo que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso lo estamos viviendo. El día de ayer yo miraba, allá en la casa de una de mis hijas, miraba un video, porque me decía de un, según, gran siervo de Dios. Y la verdad, tiene conocimiento el hombre, tiene palabra, pero no la sabe usar. Como decía el Señor Jesús de los fariseos y de los saduceos, de los escribas. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan estos. Todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Yo miraba a este hombre que tiene una iglesia muy grande. Pues cómo no, si nos hace reír a la iglesia. Aquí no vienes para que yo te haga reír. Aquí vienes para aprender la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para ti, la advertencia, o también para hacerte saber que estás bien. A eso vienes a la iglesia, no para hacerte reír. Ese hombre, miraba yo, y tiene un show. Es un hombre así como aquel de otro rollo. Igualito, Adal Ramones, ese monólogo, cómo hace sus shows. Pues este hombre igualito. Ciertamente se abstiene de algunas malas palabras, pero de algunas. Pero a veces lo habla en sentido figurado. ¿Y cómo es posible que, siendo un siervo de Dios, estando en una iglesia, miles de gentes a su responsabilidad, y todavía tenga tiempo para hacer esa basura? O sea, para sacar más dinero, que lo que le dan allá, lo que saca no le alcanza. Pero como dice la Escritura, se han corrompido. Ahora yo pregunto, ¿cómo estará toda esa gente que está ahí en esa iglesia? Cuando miran a su pastor en ese show, ahí en internet, ahí en Facebook, en YouTube, ahí lo pueden encontrar. No recuerdo el nombre
Dante Show se llama. Ahí en YouTube lo pueden mirar. Dante Show. ¿Y cómo es posible que esos se digan grandes siervos de Dios cuando enseñan otra cosa? Y así estaban los fariseos. Tenían el conocimiento. A tal grado que Jesús dijo, todo lo que ellos les digan, háganlo. Dando por esa palabra a entender a nosotros que tenían todo el conocimiento. Por eso Jesús decía, háganlo. Todo lo que ellos les digan, háganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, estos tiempos que estamos viviendo son los que ya se nos había anticipado casi hace 2000 años por medio del Espíritu Santo. Que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Por qué escuchan esas doctrinas? Porque no reciben el alimento donde están. Es como tú, estás en tu casa, no hay comida, o comes poco, no te llenas, andas en la calle y te compras algo para sentirte lleno. Porque si sales lleno de tu casa, afuera no se te antoja comprarte algo para comer, porque estás lleno. Y la palabra de Dios dice, Jesús lo dijo bien claro, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que esa palabra sale de Dios a su siervo y su siervo al pueblo. Entonces, si el siervo no es llamado por Dios o se ha corrompido, no va a dar ese alimento, y como consecuencia andan todas esas cristianos débiles que son arrastrados por todas esas doctrinas, dice, y escuchando a espíritus engañadores, porque todos esos hombres se han llenado de espíritus inmundos, espíritus engañadores, para engañar. Y la doctrina que enseñan, doctrina de demonios, es la que escuchan. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 4, también Pablo le sigue diciendo a Timoteo, ahí mismo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Pablo le estaba revelando a Timoteo, primeramente le pedía que predicara la palabra. Que instes, dice, o sea que insistas a la gente, le prediques a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, o sea, hazle ver que está mal. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que cuando alguien te va a reprender, cuando alguien te va a exhortar, alguien te va a enseñar, tiene que ser 100% la palabra de Dios. La doctrina no puede ser otra doctrina, sino solamente la doctrina de Cristo. Ahí lo dice en la carta de Juan, segunda de Juan, versos 9 y 10, donde lo dice que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que no tiene a Dios. Pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. No hay otra doctrina más que seguir.
Y aquí Pablo le dijo a Timoteo que hiciera todo eso, exhortara, redarguyera, y que con toda paciencia y doctrina. Y aclara en el verso 3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Ustedes miren, yo tengo como 150 videos allá en YouTube. Los estoy subiendo a Facebook también. Y tengo una iglesia, se nombra Iglesia Cibernética de Jesucristo. Son 3 canales. ¿Para qué? Para que la gente conozca, para darle a conocer al máximo, donde quiera que se alcance la gente por medio de las redes. Si ustedes analizan los videos, se van a dar cuenta que la doctrina es 100% la doctrina de Cristo. Y que la gente al empezar a escucharla, les lastima. Y no quieren sufrir la sana doctrina. Es lo que está diciendo aquí. Dice que la gente no sufrirá la sana doctrina en estos tiempos. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es lo que la gente quiere? Teniendo comezón de oír. O sea, quieren oír algo bonito, algo que les haga reír, que disfruten. Miren los videos que he subido y miren los videos de ese tipo de gente. Y verán que en aquellos hay miles de vistas y en los videos que he subido hay pocas vistas. ¿Por qué? ¿Porque la gente no los ha visto? Sí. Lo que pasa es que la gente no los quiere mirar. No quiere seguirlos mirando porque le lastima. No quiere sufrir la sana doctrina. O sea que la sana doctrina hace sufrir a aquellos que están fuera de la palabra de Dios, sí les hace sufrir. Jesús mismo les decía a los escribas y a los fariseos de su doctrina que tenían, que era doctrina de hombres, tradiciones de hombres, y que no era según la palabra de Dios. Entonces la doctrina es hecha por hombres y no la doctrina que nos da Dios. Por eso la gente se amontona donde hay mucha gente. Ven iglesias grandes y dicen, no, allá está bien bonito. Porque buscan la comodidad, buscan que los hagan reír, que los palmeen, que no les diga nada de su pecado. Y dice que ese tipo de gente van a apartar de la verdad el oído y se volverán a fábulas. O sea, esa gente que no está madura, escucha esa enseñanza de hombre y los van a apartar para escuchar, los van a apartar de la verdad. Dice, y se van a volver a las fábulas. ¿Qué es fábula? Bueno, la palabra lo dice, fabuloso, o sea, algo bonito, algo grande, algo que te llena, que te hace reír, pero en tu carne, no en tu espíritu. Por eso dice que se volverán a las fábulas. Vamos a ver qué nos dice Pedro respecto a esto. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro nos está advirtiendo aquí también lo que iba a suceder en el pueblo de Dios. Que así como hubo en aquellos tiempos falsos profetas, que también iba a haber entre nosotros falsos maestros. O sea, que iban a enseñar mentira. Y que iban a introducir encubiertamente herejías. ¿Qué es una herejía? Herejía es hablar algo que se cree como verdad, pero que no es verdad y que lastima a la persona de la cual se está hablando. Aquí dice que iban a introducir herejías. ¿Herejías contra quién? Contra Dios. Iban a hablar herejías contra Dios. Herejías destructoras, dice. Y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Eso es lo que les espera a esa gente que en estos tiempos no se arrepiente cuando Dios les habla para que se arrepientan, porque Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que todos se arrepientan, porque va a haber un día en que va a traer juicio a aquellos desobedientes. Y dice que muchos iban a seguir esas enseñanzas, esas disoluciones, dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, hay mucha gente que simplemente porque les lean de la Biblia, dan por hecho que es verdad lo que les están diciendo. Hay personas que con la misma palabra de Dios, creyendo que están bien, blasfeman contra Dios. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, que esa gente, por no haber alcanzado la madurez, por no haber buscado el alimento que sale de la boca de Dios, no maduran, se entenebrece su corazón, se vuelven a escuchar fábulas, se vuelven al pecado y se apartan de la verdad. Se apartan de la verdad, o sea, se apartan de Cristo. Y por eso, porque se apartan, Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. ¿Qué cosa es lo que va a hacer esa persona? Lo malo. Y creyendo que está bien. Creyendo que está bien. Y eso es lo que hace que se blasfeme el nombre del Señor. Dios siempre nos da una oportunidad al ser humano. Antes de traerle juicio, le da una oportunidad, le advierte. Sabemos, por ejemplo, cuando Dios iba a destruir a la humanidad por medio del diluvio, Dios le advirtió a Noé. Le dijo que le anunciara a todos que se arrepintieran, porque Dios iba a traer un juicio, iba a acabar con todos. Les dijo que les hablara, trajera a los animales. Y todos los animales se fueron metiendo por par. Mejor los animales atendieron que ahora, que se espera ese gran día del Señor. El día de la ira de Dios. La gente se le está anticipando, se le está haciendo saber y no atiende.
o muchos atienden a enseñanzas de ese tipo de gente, como el que les comentaba de ese video. Y vamos a analizar cómo es que la iglesia, ¿por qué digo yo que la iglesia no va a pasar la gran tribulación? Bueno, vamos a ir viendo aquí. Empezamos donde nos habla, nos asegura el Señor. En 1 Tesalonicenses, y vamos a leer donde capítulo 4, y empezando en el verso 13. Esto está desde el verso 13 y vamos a continuar hasta el 5:11. Y vamos a leer todo esto porque es necesario entenderlo, porque ahí está bien claro. Dice el apóstol Pablo a la iglesia a Tesalónica en el verso 13, y les manda esta carta porque había muchos enseñando herejías como lo hacen en este tiempo. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Pablo les decía que no quería que ignoraran, como hoy en día también te está diciendo a ti y a todos los que están aquí, que no ignoren acerca de los que duermen. No dice de los que murieron, de los que duermen. Porque el que muere en Cristo no está muerto, está descansando, está durmiendo. Y dice: no queremos que ignoren acerca de ellos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que se fueron ya sin Cristo. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oiga, que si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá. ¿Dónde está Jesús? La Biblia dice que subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, que está intercediendo por su pueblo. Y dice que Jesús va a traer a los que durmieron en él. Para entenderlo, allá aquel que murió al lado de la cruz, que le creyó, ¿qué le dijo el Señor? Cuando aquel hombre le dijo: acuérdate cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, al lado de él, en el paraíso. Allá están todas las almas, allá están en ese paraíso. Hay otros pasajes donde nos habla que si tu pie o tu ojo o tu brazo te son ocasión de caer, que te lo saques, te lo cortes. Preferible es que entres al reino de los cielos cojo, manco o sin un ojo, y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno de fuego. Entrar al reino de los cielos. Entonces aquí vemos que Jesús va a traer a los que durmieron en él. Y luego dice el verso 15: por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí Pablo está diciendo, en palabra del Señor, lo dice bien claro en el verso 15, que nosotros, Pablo pensaba que iba a estar vivo, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oigan, cómo habla aquí Pablo muy claramente. Que los que estemos vivos dice que no nos vamos a ir primero
hasta la venida del Señor no nos vamos a ir primero, sino que el Señor mismo dice, con voz de mando, o sea, cuando Él viene bajando, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Oigan, oigan este punto, porque en su contexto habla de la trompeta, habla de una final trompeta. Aquí está diciendo con trompeta de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Cuando un rey se va a hacer presente para anunciarles algo, para darles algo, en cuanto va a anunciar, en cuanto va a entrar el rey, suena la trompeta, anuncian. Que se levanten porque está llegando el rey. Eso lo vemos también en los juzgados, en las cortes. Al menos aquí en Estados Unidos yo lo he visto. Cuando estás en corte, cuando vas a hablar con el juez, llegas, te sientas en la sala, ahí están todos los que van a ser juzgados. Y en cuanto ya va a entrar el juez, con voz de mando, aquel sheriff que está ahí, o aquel alguacil, alguaciles les nombran, anuncia que se callen porque está anunciando la entrada de ese hombre que va a juzgar. Y es un juez. Acá es el Rey de Reyes. Se anuncia. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea, Jesús viene del cielo, va a bajar. Y luego dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acuérdense que Dios va a traer a los que durmieron con Jesús. Cuando Jesús viene bajando, Él trae a esos muertos, a los que murieron, las almas de los que murieron antes, las puras almas. ¿A qué vienen? A resucitar en cuerpo. Dice que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga, qué claro lo está diciendo ahí. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo eso va a ser cuando viene bajando Jesús con ellos y se oye la voz de mando, la voz de arcángel y como trompeta de Dios. Y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. En el verso 17, Pablo aclara lo que sigue enseguida. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Oigan, Jesús no pisa en la tierra. La Biblia dice que Jesús viene y en las nubes allá recibe a los cuerpos ya, cuerpo, alma y espíritu de los creyentes que habían muerto, y también recibe a los que estén vivos cuando Él venga, a los cristianos. Dice, juntamente, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oigan, aquí Pablo está diciendo que vamos a estar siempre con el Señor. ¿Por qué estoy mencionándoles estos puntos? Porque Dios quiere que sepan cómo va a ser todo esto y no se dejen llevar por ese tipo de enseñanzas, esos tipos de videos que enseñan cosas para hacer dudar tu fe.
Nomás es de analizar la escritura. Y si no la entiendes, hay siervos de Dios que puedes comunicar. Yo soy uno de ellos. Dice el verso 18, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Oigan lo que dice, ¿eh? Aquí esto lo vamos a entender bien claro. Esto no lo había leído junto todo en otros mensajes, pero ahora es la necesidad para que la gente entienda. Capítulo 5, verso 1, ahí dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica que acerca de los tiempos y de las sazones, ellos dicen, yo no tengo necesidad de que les escriba esto, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, cuando tú tienes el Espíritu de Dios morando en ti, ese es el que te va a llevar a entender todas las cosas. Por eso Pablo les decía que acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Oigan, ¿qué quiere decir como ladrón en la noche? O sea, que nadie lo va a ver. Que nadie lo va a ver como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer cuando encinta, y no escaparán. Ahí Pablo les estaba diciendo que cuando la gente dijera paz y seguridad, entonces iba a venir sobre ellos la destrucción repentina. Como a la mujer los dolores cuando está en parto, dice, y no escaparán. 4. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Los hermanos que están en tinieblas no son hermanos. Porque no puedes estar en tinieblas teniendo la luz de Cristo. O hay luz o hay tinieblas. O es agua dulce o agua amarga. No puede una fuente producir de dos aguas, dice la palabra. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Oigan, para que aquel día, ¿cuál día? Ya les mencionaba yo que el día que menciona aquí, aquel día, se está refiriendo, les voy a dar 5 nombres. ¿Cómo se le nombra a ese día? Primero, se le conoce como la semana 70. Y ahorita luego vamos a ver por qué. Segundo, angustia de Jacob. Se le conoce como la angustia de Jacob. Tercera, la gran tribulación. 4, aquel día. Y es lo que está diciendo aquí. Para que aquel día lo sorprenda como ladrón. No lo sorprenda, dice, como ladrón. Aquel día, se le conoce también como aquel día. Y por último, el día grande y espantoso de Jehová. Así se le conoce. Y estos 5 que mencioné no son más que la gran tribulación. Esos 5 que mencioné se le conoce como la gran tribulación. Por eso dice Pablo en el verso 4, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan.
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esto me acuerda el mensaje de la semana pasada, de las 7 armaduras que necesitamos para vencer y estar firmes. Y aquí lo menciona, vístanse con la coraza de la fe, porque la Escritura dice que al que tiene fe, todo le es posible. Y en su contexto dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Al que cree, todo le es posible. Creer es sinónimo de fe. Dice, vístanse de la coraza de fe y de amor. Oigan, y de amor. ¿Cómo te vas a vestir de amor? Recordemos que Jesús dijo que toda la ley y los profetas se resumía solamente en 2 mandamientos. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, tu mente, tu alma, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor. Nosotros debemos de vestirnos del amor, porque el amor no lo tenemos. El amor que tenemos como humanos no nos sirve para alcanzar la salvación. No nos sirve para amar a Dios y amar a nuestro prójimo y cumplir así la ley de Cristo. El amor que tenemos de nosotros es solamente el eros, el amor filial, el amor de hermanos, amor al dinero, a lo material, pero no el amor que necesitamos para vencer, que es el amor ágape. Y cuando dice que nos vistamos del amor, de la fe, de la coraza de la fe y de amor, quiere decir que seas lleno de Cristo. Lleno. Porque la Biblia dice que en Cristo estamos completos. Y es ahí donde si tú no te llenas de la palabra de Dios, no vas a poder ser lleno de ese amor. Porque la palabra de Dios es Cristo. Y Cristo es el Hijo unigénito. Juan 3:16 lo dice, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es el único que tiene los genes del Padre, el amor ágape. Y cuando tú recibes la palabra, cuando te rindes a Cristo, es cuando Cristo verdaderamente te va a revestir de su amor. Y cuando te reviste de su amor, es cuando tú verdaderamente amas a Dios y amas al prójimo. Y no le saqueas al prójimo, sino que te esfuerzas para dar lo mejor. Yo ando en muchos lugares por allá predicando, pero nunca por dinero, sino por amor. Porque cuando estás revestido del amor, eso es lo que muestras, eso es lo que enseñas, eso es lo que contagias. Y así vas a vencer. Por eso dice aquí Pablo a los de Tesalónica, dice, pero ustedes no son del día, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Cuál sería lo contrario de sobrio? Ebrio, borracho, que es lo mismo. Pero el verdadero cristiano siempre está sobrio. Sobrio quiere decir que está consciente. Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Se acuerdan lo que era el yelmo? Hace 8 días el mensaje. Es el casco que te cubre la cabeza. O sea, da a entender que tengas ese yelmo de la salvación, que cubras tu mente, tu cabeza de los ataques del enemigo, de los dardos de fuego. Es cuando tú vas a poder entender esto. Porque no nos ha puesto Dios, oigan, esto es tremendo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea que esos 5 que te mencioné, que es la gran tribulación, como mencioné, el día grande y espantoso de Jehová, aquel día
la gran tribulación, angustia de Jacob y la semana 70. Esos, dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios va a descargar la ira aquí, cuando Jesús viene y trae el juicio, es cuando la gente se va a lamentar no haber atendido a la palabra de Dios. Porque Dios no nos creó, dice que en el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios va a descargar la ira sobre aquellos que no quieren someterse a la palabra de Dios. Y cuando ya te sometes a la palabra de Dios, ya alcanzaste la salvación, y por lo tanto, como ya salvo, Dios no te dio la salvación y luego te va a descargar la ira por tus pecados, porque supuestamente tú ya no tienes pecados, ya no hay nada de que se te acuse. Ya eres hallada una persona justa. Porque los injustos no entran al reino de Dios. Allá en 1 Corintios 6:9, ahí lo dice bien claro. ¿Qué no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? La injusticia es a lo que va a caer la ira de Dios. Pero Dios a los cristianos no los ha puesto para ira. Entonces, sino nos ha puesto para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús viene a llevarnos, a salvarnos, porque esa es la salvación. La Biblia dice que Jesús vino a salvar todo lo que se había perdido. Pero hay muchos que han sido encontrados, pero se pierden ellos mismos, porque no quieren seguir la luz, porque no quieren caminar en ese camino. La luz es Jesús. No quieren caminar en ese camino, el camino es Cristo. Y por esa razón se van a perder esas almas. Nos ha puesto para salvación. Jesús viene a salvarnos, a llevarnos. Y dice, Él es el que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Sea que durmamos o que velemos. Está hablando literalmente. Literalmente, que vivamos o que durmamos. Que velemos. Velar es estar consciente. No velar literalmente. Por lo cual anímense los unos a los otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Vamos a leer 1 Corintios 15, 50, 51. Y ahí vamos a ir entendiendo. 1 Corintios 15, 50. Adelante, dice. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Corinto, también explicándoles cómo iba a ser el arrebatamiento. Allá a los tesalonicenses les decía que íbamos a ser arrebatados, pero nunca mencionó que era necesario que fuéramos transformados, porque dice en el 50 que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ese es un misterio de Dios. Por eso lo dice Pablo, les digo un misterio. No todos dormiremos. O sea, está hablando a los cristianos, porque el cristiano no muere, el cristiano duerme. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y de aquí, de este pasaje que voy a leer, el verso 52, de ahí basaba el hombre que miré esa predicación, de ahí basaba
acerca de la final trompeta. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y seremos transformados, dice, a la final trompeta. Ahora, vamos tantito allá a Tesalonicenses para que podamos entender a qué se refiere cuando habla de la final trompeta. Dice Pablo, en el verso 16, miren, porque el Señor mismo, con voz de mando, o sea, es el Señor mismo, con esa voz de mando, y luego dice, con voz de arcángel, oigan, es el Señor mismo, con esa voz de arcángel, y luego dice, y con trompeta de Dios. Pero es el Señor mismo. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Aquí está hablando que con trompeta de Dios. ¿Cuántas formas habla aquí? Está hablando de 3. Con voz de mando es 1. Con voz de arcángel es 2. Y con trompeta de Dios es 3. Descenderá del cielo. O sea, es Jesús mismo y no lo que enseña esta persona que dice a la final trompeta. ¿Saben a qué está refiriéndose esta persona cuando habla de la final trompeta? Por eso dice que vamos a pasar, la iglesia va a pasar la gran tribulación. Ahí en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, y ahí vemos a las trompetas que se está refiriendo. En Apocalipsis capítulo 8, en el verso 6, habla de las trompetas. Habla que son 7 trompetas. Y el hombre de este video, y después miré y hay más que tienen esa mentalidad. Hay más videos, pero ni se los recomiendo que los miren porque nomás los van a confundir. Pero si estás maduro, estás firme en tu fe, míralos para que sepas como las artimañas del enemigo. Aquí está hablando de las 7 trompetas. Dice en el verso 6, 8:6, Apocalipsis capítulo 8, verso 6, dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Eso sucedió en la primera trompeta. En la segunda trompeta, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. La tercera parte de las naves fue destruida. Y cuando analizamos, no lo vamos a leer todo, cuando analizamos las trompetas, nos damos cuenta que son los juicios de Dios a la humanidad porque no obedecieron al evangelio de Jesucristo. Imagínense lo que pasó ahorita en la primera, en la segunda trompeta. Imagínense, todas las demás trompetas son juicios. Pueden leerlo para que se den cuenta. Y dice el hombre que hasta la séptima, a la final trompeta, que es la séptima, es cuando Jesús se lleva a su iglesia.
es cuando es el arrebatamiento, a la final trompeta. Pero cuando tú lees aquí la escritura, en las 6 trompetas hubo unas calamidades, hubo un desastre horrible. Y ellos se basan, porque si es así, ¿de dónde se van a salvar? ¿Dónde van a esconderse las gentes para que se salven y Jesús los salve? A la iglesia, a los que estamos ahorita, si eso fuera así. Y miren, les voy a enseñar lo que ellos dicen. ¿Dónde va a estar la iglesia? Lo que ellos dicen, no lo que la palabra dice. Miren, ¿dónde va a estar la iglesia? Vamos a ver en Mateo 24. Mateo 24. Donde habla la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24 y empieza en el verso 29. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto que está hablando aquí Jesús no se está refiriendo a la iglesia. Lo que está hablando aquí Mateo, cuando Jesús viene y aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, dice que entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y van a ver al Hijo de Dios viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Y dice que verán los ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Aquí está diciendo que lo ven a Jesús venir, pero no trae a nadie. Aquí dice que mandará a sus ángeles para juntar los escogidos. ¿Saben a quién se está refiriendo? Al pueblo judío. Porque el pueblo judío sí va a pasar la gran tribulación. A ellos se está refiriendo. Va a juntar a los escogidos, a sus escogidos. ¿Cuáles fueron sus escogidos? El pueblo judío. Dios llamó a Abraham y le dio la promesa. Abraham tuvo a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Dice la escritura, a Esaú, dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y de Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus. Son las 12 patriarcas. Y ahorita se van a dar cuenta el por qué es que estamos mirando esto. Aquí se está refiriendo a el pueblo judío, que va a enviar a sus ángeles para juntar a todos sus escogidos, porque todos los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Y luego dice, verso 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni sus ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí es para el juicio que les trajo, y es para terminar, ahí se acaba el tiempo. Y aquí dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y otro será dejada. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Oigan,
De ahí piensan que es el arrebatamiento, que dos van a estar en el campo, una va a ser tomada y otra va a ser dejada. Yo así lo pensaba hace mucho tiempo, pero no es así. Miren la respuesta en el verso 42. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Es lo que el Señor quiere, que sus siervos, cuando venga Él, le hallen haciendo así. Aquí ya abarca a nosotros también, a ellos y a nosotros, porque Él quiere obediencia. Dice el verso 43, de cierto les digo que sobre todos los bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo y negligente dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos, hay otro pasaje donde Jesús les menciona, en Lucas 21, permítanme. Miren lo que dice. Aquí Jesús habla aquí en el, vamos a leerlo, en Lucas capítulo 21, versos del 7. Vamos a leerlo porque esto es bien importante. Señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Y cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, porque es necesario que todo esto acontezca primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, les echarán mano y los seguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Propongan en su corazón no pensar antes cómo han de responder en sus defensas, porque yo les daré palabra, sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas serán entregados aún por sus padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganarán sus almas. Oigan, aquí está hablando las señales que iban a acontecer antes de que Jesús viniera. La iglesia todavía está aquí. Y luego dice en el verso 20,
Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí vemos cómo Dios, el Señor Jesús, da este mensaje por medio de Lucas, todo lo que iba a acontecer, pero aquí también habla de lo que va a suceder en la gran tribulación. Y es por esa razón que la gente se confunde, porque Jesús habló en el capítulo 24 y en el capítulo 21, cuando habla de las señales del fin, lo habla todo junto, y es ahí donde la gente piensa que va en secuencia, en un orden cronológico, y no es así. Aquí está hablando de muchos tiempos, de diferentes tiempos, y todo lo que va a acontecer. Y es ahí que nosotros en los contextos nos damos cuenta a qué se está refiriendo. Aquí dice, por ejemplo, dice, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Eso va a ser en la gran tribulación. La iglesia no lo va a ver. Jesús estaba hablando en general todos los hechos que iban a acontecer, pero no estaba diciendo estos van a estar aquí, estos no. Eso ya lo hablan los demás textos. Por ejemplo, los de donde leímos, donde sabemos del arrebatamiento, que es Tesalonicenses y Corintios. Ahí nos habla, nos asegura exactamente de esta salvación, del arrebatamiento. Y hay otros pasajes, el tiempo no nos alcanza, pero hay otros pasajes donde Jesús habla. Por ejemplo, aquí dice de la Masai, verso 23, mas hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. O sea, ira sobre este pueblo. O sea, sobre toda la humanidad. Y luego les dice que huyan para los montes, que no suban no vayan a la ciudad, huyan para los montes. Ahora, ¿cómo es que se van a salvar en los montes? No le estaba diciendo a la iglesia. Porque los montes, ¿sabes? Dice, pues cualquier monte, ¿no? Pero mira, cuando ves los sellos, la destrucción que va a venir habiendo, ¿dónde se van a salvar? O sea, Jesús es preciso cuando te dice cómo es la salvación. Ahí no dice que se van a salvar. A los que les estaba diciendo que huyeran a los montes, se estaba refiriendo al pueblo judío que ya había creído en él. Porque allá en el cielo, la iglesia ya estaban cantándole a Dios. Allá ya estaban hablando, ahí en Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 10. La iglesia ya está allá con el Señor. Jesús solamente baja a salvar a los judíos y baja a traer juicio a toda la humanidad. Esa es lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es. Cuando dice que huyan a los montes y hay de las que estén encintas, porque en ese tiempo va a haber gran sufrimiento. Lean ahí en Apocalipsis donde habla lo que habla de las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 sellos.
Es toda la ira de Dios que va a descargar sobre la humanidad. Pero para eso la iglesia no está aquí, está allá arriba en el cielo. Incluso cuando Jesús baja a salvar al pueblo, la Biblia dice que cuando Jesús baja en el monte de los olivos. Y cuando Él baja, dice que en la escritura que la tierra no lo puede contener. El monte de los olivos se parte en dos. Dice que hay un gran terremoto cuando Jesús pisa la tierra, porque viene con todo su poder y su gloria. Entonces, el arrebatamiento estamos esperándolo. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Y cualquiera que te diga, que te enseñe, no lo creas. Y si tienes alguna duda, llámame y yo te explico detalladamente. Aquí en una predicación es imposible darte todo el mensaje con toda claridad, pero sí estás recibiendo la esencia del mensaje. Este es el mensaje que Dios puso para compartirte. Que sepas que el arrebatamiento está cerca, que la iglesia está a punto de celebrar las bodas del Cordero allá en el cielo. En lo que aquí en la tierra son 7 años de gran tribulación, donde la humanidad se va a arrepentir, se va a lamentar no haber hecho caso a la palabra de Dios. Ahí en el libro de Daniel, ahí pueden mirar ustedes, digo aquellos que quieran seguir sabiendo más, ahí habla acerca de las semanas. Esa gran tribulación se le conoce como la semana 70. Porque dice que después de las 69 semanas iban a matar al Mesías, lo iban a matar a cruz. Y que después de ahí iba a venir la semana 70 y que iba a ser mucho sufrimiento, mucha angustia. De modo que cuando Cristo venga a levantar su iglesia, es cuando aparece aquí el anticristo. Es cuando empieza la semana 70. Y la semana 70, la semana tiene 7 días, que son 7 años. Ese es el mensaje que Dios tenía para ustedes. Por si han mirado ese tipo de enseñanzas, sepan y estén firmes. Llénense de la palabra. ¿Por qué? Porque de esa forma no los van a hacer caer. Porque la palabra, cuando te llenas de la palabra, te va a incrementar tu fe. Y nosotros por fe andamos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Un placer haber estado aquí compartiendo con ustedes. Y es el grande deseo de mi corazón que todos aquellos que me están mirando allá en este momento, ahí en ese lugar, en esa casa, en esa escuela, en cualquier lugar que me estés mirando, que Dios toque tu corazón y que la palabra cumpla el objetivo por el cual Dios la envía. Y si tienes alguna pregunta, llámame. Mi número de teléfono es área 210-831-1199. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.